6:12, ya está aquí la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre este libro que presentó anoche en la UES, ayer realmente de la tarde, a las 5:30. Y entre los múltiples documentos que tiene el libro y que no se conocieron con anterioridad, quiero mencionar tres, antes de dar paso a Yolanda que comienza la conversación. Una comunicación de la CONAIE, ya, dice: CONAIE declara estado de excepción en territorios indígenas. Y en la parte final reza: la CONAIE declara estado de excepción en todos los territorios indígenas. Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a justicia indígena. Es de la época que vamos a analizar en el libro, aparte de otros hechos urgentes, coyunturales, que trataremos también con la ministra de Gobierno. Luego hay un comunicado, y están los documentos aquí, no es un invento, de la Unión de Organizaciones Indígenas de Saquicilí, es decir, a propósito de lo que pasó en Cotopaxi. 4. Dice: las cooperativas de ahorro y crédito, las demás instituciones financieras y aquellas que se dedican al ámbito de las finanzas populares en el cantón Saquicilí deberán aplicar la moratoria de manera obligatoria en todas las circunstancias, ya sea en el pago de las cuotas mensuales y liquidaciones. Para aquello de manera obligatoria deberán suscribir los convenios de pago, ampliación de plazos y renovaciones de crédito sin recargo alguno de interés y mora. Las acciones descritas se aplicarán una vez concluida la presente lucha social. Es decir, esta organización, Hatarishun en ese caso, dispone sobre ámbitos que no tienen nada que ver con su competencia. Y luego, OWAN se llama la Organización de la Nacionalidad Waorani de Napo. El 25 de octubre del 2019, concluido el asalto a Quito, dicen, firmado por Tare Enomenga, presidente del Consejo de Gobierno de la ONUAN, para que vean hasta dónde van los alcances de los conceptos que manejan estas organizaciones, que luego camuflan como reivindicaciones sociales. Les recuerdo también que nosotros no somos como los runas, foín, es decir, entre ellos se discriminan, ¿no? Runas racistas. Hay indios de la aristocracia y hay indios de la plebe. Les recuerdo también que nosotros no somos como los runas foín, de pasar vergüenza tomándose la gobernación. A partir de este momento se le da un plazo de 12 horas para que resuelva o firme compromisos de cobertura con las entidades anteriormente relacionadas. Caso contrario, en una fecha sin aviso, nos tomaremos las vidas, no dice vías, las vidas de los operarios de los pozos Chonta y Yuralpa. Es una carta dirigida a Alex Hurtado, gobernador de Napo, 25 de octubre del 2019. Por eso el libro tan polémico, con gráficas impresionantes, y la necesidad de evaluar y ubicar como debe ser lo que sucedió hace un año, y no solo que no se debe repetir, sino que no vamos a permitir que se repita. En Guayaquil ya hicimos un simulacro para eso hace 2 fines de semana. En Quito veremos. Yolanda, adelante, la doctora María Paula Romo te escucha. Muchísimas gracias, Carlos. Primero, permítanme sugerirles digitar en el navegador de su televisor Smart www.maxtvonline.com para tener Max TV en el Ecuador y en el mundo. Ministra, qué gusto tenerla con nosotros. Felicitaciones por la presentación de su libro, el cual obviamente todavía no hemos leído, pero nos puede anticipar algunos de los hechos sorprendentes que contiene el libro. Algo nos ha dicho ya Carlos. Todo esto para esclarecer los hechos de octubre de 2019. Un pequeño abrebocas. Yolanda, buenos días. Muchas gracias. Carlos, buenos días. Gracias por la invitación. Verónica, qué gusto saludarles. En efecto, el libro no pretende ni empezar, siquiera peor, agotar el análisis de algo tan complejo como lo que pasó en octubre, pero sí ser un aporte a la memoria. Ha pasado apenas un año, es una distancia ya para hacer evaluaciones, para mirar lo sucedido, para aprender de eso, pero seguramente con el paso del tiempo hay mucho más que resolver. El libro tiene varias cosas interesantes, tiene un relato, un recuento de los hechos más importantes para ponerlos a todos en orden. Una de las características de lo que sucedió en octubre es que pasaban tantas cosas al mismo tiempo, de manera simultánea, que a veces me parece que no alcanzamos ni a darnos cuenta de la gravedad, de la magnitud de lo que pasó. Hay documentos que creo que son claves para el debate, no solo para mirar el pasado, sino para pensar en el futuro.
Yo creo que hay conceptos que se han distorsionado a nombre del Estado diverso, plural, en el que por supuesto yo creo y del que defiendo, pero me parece que eso no tiene nada que ver con amenazar con tomarse la vida de nadie, que eso no se puede explicar, que de ninguna manera se justifica que durante esos días hayamos tenido secuestrados a 400 policías y militares. Una de nuestras hipótesis, este libro lo escribí con Amelia Rivadeneira, periodista de trayectoria y en estos años colaboradora del Ministerio, así que es desde esa perspectiva que lo miramos, pero una de las hipótesis que nosotras manejamos en el libro y los datos con los que pretendemos aportar, es precisamente que esto fue más que un paro, que sus protagonistas fueron mucho más que las organizaciones indígenas y sociales que pusieron la cara, la voz de la parte legítima de esta protesta, porque sí fue su desencadenante una medida económica, pero que habían intereses inconfesables escondidos detrás de este paro. Eso es muy interesante lo que usted acaba de decir, porque mucha gente que analiza y ve los hechos de octubre pone en el mismo saco a quienes salieron, los indígenas, con su protesta. Por otro lado, la dirigencia indígena, que en algún momento inclusive se pudo hasta ver desprendido de la protesta inicial, debido a todo esto, claro, al decreto presidencial que estaban cuestionando. Pero hay otra facción, que son las células violentas en toda la ciudad, que atentaron inclusive contra la Contraloría del Amazonas y el comercio, que no son necesariamente de la misma matriz. Exactamente, Yolanda, y es una distinción que para mí es una distinción muy relevante, porque hay una dimensión de la protesta que tiene que ver con el reclamo en los términos más duros. Eso es lo que permite la democracia, y me refiero a los términos más duros en el debate, no en la violencia. Pero una cosa es el cuestionamiento al poder político de turno y otra cosa es lo que vimos. Me explico. Una cosa es una marcha, una cosa es un graffiti, una pinta, un comunicado, un panfleto, la toma de una gobernación, porque una gobernación al final del día representa eso. ¿Quién hace las veces? ¿Quién representa al presidente de la República en una provincia? Y tuvimos gobernaciones tomadas durante todos los días de la crisis, sobre todo en la Sierra y la Amazonía. Pero eso no tiene nada que ver con la toma de un pozo petrolero. La toma de un pozo petrolero no es un ataque al gobierno o un cuestionamiento al gobierno, tiene que ver ya con atacar, con disminuir las capacidades económicas del Estado, con lo que eso implica. La toma de fuentes de agua, de los lugares de los que se abastece de agua potable en la ciudad de Ambato, eso es ataque a población civil, aquí y en cualquier lugar del mundo. No es un mensaje al gobierno dejarle sin agua potable a una ciudad. Tomarse las antenas de transmisión de radio y televisión, también las que comunican a toda la zona de la Sierra Centro, los aeropuertos, es decir, las instalaciones estratégicas del Estado. Insisto, secuestrar policías y militares. Y usted mismo, o sea, ahí hay hechos vandálicos que deben ser perseguidos por la ley con toda la crudeza y rudeza. Pero usted manifestó en el propio lanzamiento del libro que no hay avance en las investigaciones sobre los sucesos de octubre. No tiene el gobierno informes de inteligencia, no hay informes de inteligencia militar, policial, que pueda dar alguna pauta de lo que ahí pasó, ya que no hubo anticipadamente, por lo menos posteriormente, un análisis interno que pueda servir inclusive de insumo para la parte judicial. La inteligencia lo que debería permitir es anticiparse, pero ahora estamos hablando de hechos consumados. Ahí lo que corresponde son investigaciones que tengan los impulsos fiscales y que se presenten ante los jueces. Esa es la parte que corresponde en este momento, no es la anticipación. Y en estos casos hay una sentencia por toma de pozos petroleros. Una de las personas sentenciadas es asambleísta y sigue siéndolo, no ha dejado de serlo a pesar de haber estado sentenciado, de estar sentenciado. Ya se terminaron todas sus instancias. ¿De quién estamos hablando? Jofre Poma de Sucumbíos fue detenido dentro de las instalaciones petroleras que fueron tomadas. En este caso hay ya una sentencia, pero como digo, sin consecuencias importantes, relevantes, porque el sentenciado sigue siendo asambleísta nacional y probablemente votará, en mi juicio político, por los hechos de octubre. El otro caso que ha sido ya resuelto es el del agresor de Freddy Paredes. Todos lo vimos en televisión. El agresor fue detenido por la policía algunos meses después y fue sentenciado a 4 meses de privación de libertad. Él ya cumplió su pena.
la investigación sobre la Contraloría. Todas las personas han sido liberadas y en este momento la investigación no avanza porque los abogados de quienes fueron detenidos en la Contraloría, dentro de la Contraloría en llamas, sus abogados han pedido un peritaje intercultural para que se haga una interpretación correcta de cómo se aprecia por parte de quienes estuvieron en esa toma los hechos. Ahí es en donde yo creo que se cruzaron límites muy peligrosos. Exactamente, ¿qué es lo que usted opina de eso? O sea, ¿cómo es posible que teniendo nosotros una constitución que es el marco para toda la sociedad, nosotros tengamos que ver si es que culturalmente las personas que atacaron la Contraloría, eso está en su código, en su código moral, ético, etcétera? O sea, no vamos a avanzar porque de esto hablamos que ya son por lo menos 10 meses desde que hubo este pedido. Entonces, nos estancamos ahí, avanzan esas investigaciones. ¿Qué sabe usted que está ocurriendo? Yo creo y defiendo el pluralismo jurídico. Creo que hay formas diversas de resolver conflictos internos en las comunidades y eso es lo que contempla la Constitución. Me parece que tomar ese derecho de los pueblos consuetudinarios, tomar ese derecho y convertirlo en una justificación para prenderle fuego a la Contraloría General del Estado es una distorsión del concepto. Creo que le hace daño a la idea, al concepto por el que pretendemos vivir en común, en una mejor democracia, no en una democracia en donde unos ciudadanos están autorizados a hacer cosas por las que el resto de nosotros seríamos sentenciados. Usted habla también de la colaboración de gobiernos seccionales en los hechos de octubre. ¿Cuáles? ¿Quito, Coñunda, Azuay, Yacu? Varios gobiernos seccionales participaron en las protestas de octubre, colaboraron, brindaron la logística para que esto suceda y permítame contarle ya casi como una anécdota, pero los primeros meses de la crisis del COVID, los primeros meses de la crisis del COVID, cuando se tenía que dar el confinamiento, algunos alcaldes en conversaciones telefónicas, en momentos de nerviosismo, de tensión, me decían, no se preocupe, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paro. Entonces, realmente es increíble la participación que desde muchos sectores se dio. Las tomas que están ahora transmitiéndose son probablemente las más duras, las más dolorosas de esos días, pero además hay mucho más que discutir ahí. Muchas personas dicen, ¿qué pasa? Que la policía no estaba ahí, porque durante todos los días previos a que esto suceda, estas son grabaciones al interior de la Contraloría General del Estado. Mire usted esa protesta social. Es increíble lo que ahí pasó. Pero yo decía que parte de lo grave sucedido en esos días es este concepto de zonas de paz. Zonas de paz. Entonces la policía no podía alejarse de la Asamblea Nacional, porque la Contraloría ya está al lado del arbolito. Y cuando la policía desalojaba el arbolito usando bombas lacrimógenas, subrayo esto porque voy a hablar del tema de las bombas lacrimógenas, pero cuando la Contraloría desalojaba el arbolito al lado de la policía desalojaba el arbolito, entonces era ataque a zonas de paz. ¿Cuándo se dividió Quito en zonas de paz y zonas de guerra? Cuando se convirtió la 6 de diciembre y Patria en territorio indígena por el que no podían circular policías y por lo tanto fueron secuestrados junto con un grupo de periodistas el 10 de octubre en la Casa del Ágora, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Todos estos temas todavía deben esclarecerse, insisto, no solo para mirar lo que sucedió, sino para pensar, para discutir, para definir si en el futuro estamos dispuestos a que algo así se repita. Yo creo que no, yo creo que octubre no debe repetirse nunca más. Ojalá estemos listos también para que eso no se repita. Ministra, vamos con Carlos Vera desde Guayaquil, tiene más inquietud. Yolanda, gracias. Qué buen comienzo. Acá estamos listos. El problema es la capital y sus autoridades seccionales que no se unen y que alcahuetean esta clase de vandalismo y saqueos. Y la Fiscalía, que en ese tema cree que proceder contra los saqueadores es criminalizar la protesta. Acabamos de ver que el saqueo de la Contraloría no tuvo nada de protesta social y que incendiar aquello tampoco. ¿Saben qué tuvo eso? El afán de borrar algunos documentos que permiten enjuiciar a los corruptos del correísmo, eso tuvo. Y la imperdonable debilidad informática de la Contraloría, que dice ahora que no tenía los soportes suficientes y que no había alcanzado a digitalizar los procesos. Pero hay más, señora ministra. Dejemos los eufemismos. No deje la verdad para cuando usted vaya a la asamblea. Usted dijo esto fue más que un paro. ¿Qué fue?
Varias cosas, pero fue un intento de atacar la institucionalidad democrática, no solo el gobierno de turno. ¿Cómo se llama un intento de atacar la institucionalidad democrática? Es que es más que un golpe de Estado. Es más que un golpe de Estado, porque no es solamente el poder político. Sí, el golpe de Estado es derrocar el gobierno. Exacto. Y esto no era derrocar el gobierno solamente. Esto era dejarnos sin instituciones. Contraloría, Fiscalía, jueces. Hay que recordar... Para la impunidad del correísmo. Estábamos a 4 o 5 días de que empiece la formulación de cargos del caso Sobornos. Esto no es casual. Lo primero que hicieron los abogados del caso Sobornos, apenas los primeros conatos de violencia, fue presentar un escrito pidiendo que se suspenda la audiencia, que se postergue la audiencia. Al mismo tiempo, el primer día de la protesta, la señora Rivadeneira, hoy autoexiliada en México, su conciencia les pudo más y con más rapidez que los procesos penales. La señora Rivadeneira pidió que se adelanten las elecciones y Virgilio Hernández dijo, o se cae el paquetazo, se cae el gobierno. Las primeras horas de la protesta, todo esto estuvo unido. Aclarado impunidad. Eso. La dirigencia indígena que en verdad quería armar una protesta que desde junio la venían preparando, ¿sabía que iban a ser aprovechados, infiltrados o utilizados o no? Yo no conozco si lo sabía, pero sirvieron perfectamente para el propósito. Usted no sabe y fue ministra de gobierno. ¿A quién le pregunto entonces? Bueno, a ellos. Porque los que tienen que responder por la democracia... ¿Usted cree que me van a decir que sí, pues? Probablemente ¿Para qué está la inteligencia de la cual le averiguaba Yolanda? Gravísimos problemas de la inteligencia en ese momento en el país. No, gravísimos problemas quiere decir que no sirve un carajo. Así es. Ok, ya. ¿Ya sirven después de un año? No, porque también hay otras cosas que se deben contrarrestar. El día que yo tomé posesión en el cargo del Ministerio de Gobierno, Carlos, ese mismo día el presidente de la República firmó la terminación, la disolución de la SENAIN. Septiembre de 2018. Así es. Y no ha sido sencillo terminar con este sistema de espionaje político que antes era la inteligencia y reemplazarlo con toda velocidad. Hay que usar las mismas herramientas para distinto fin y se acabó el lío. No, ¿Qué es lo que no ha sido sencillo? Lo que no se puede hacer es vivir en la ilegalidad. Lo que no se puede hacer es que la inteligencia se dedique a espiar a los opositores. Lo que se tiene que hacer es construir y no se hace de un día para el otro. Otras instrucciones, se acabó la historia y cuando quieran ustedes ver qué hacen los conspiradores, piden una orden judicial que les permita, con las justificaciones del caso, intervenir la conversación. ¿Qué es lo complicado de esta vaina? Por ejemplo, Carlos, ¿sabe usted que no existe ley de inteligencia? Claro que sé. ¿Ya? Y está en la Asamblea. Así es, tiene ahí años varada. Lo recordó entonces, el otro día. ¿Quién fue que lo recordó aquí? No me acuerdo. Dora Ordóñez, Mario Pazmiño, alguien, sí, es verdad. Pero para poder realizar labores de inteligencia en el marco de la ley, sin cruzar límites que se cruzaron en el gobierno anterior. Tenemos un exsecretario de inteligencia procesado, detenido. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que usted manda un carro de la policía a vigilar a Luis Eduardo Vivanco. Eso no es cierto. ¿De quién es el carro de la policía que está ahí? Perdóneme, Carlos, pero yo no puedo saber. Sin placa y vidrios oscuros, usted no sabe. Hay que ir. ¿Usted cree de verdad que yo sé de quién es cada carro sin placas que circula en el Ecuador? No, pero sí sabe lo que hace la policía. Y un caso así debe consultarse. Antes de esa misma policía, un coronel enjuició a Anderson Boscaño. Usted tuvo que parar ese juicio. Eso fue diferente. Diciendo que no había sido ni consultada, ni avisada, y que usted estaba de acuerdo en responder con dureza y frontalidad a los ataques, pero no en recurrir a esas maniobras. Así es, y así lo hice. Y le retiré mi delegación que tenía habitualmente para otros trámites legales, el encargado de esos temas jurídicos. Eso no es verdad, Carlos. ¿De quién es entonces? ¿Una novia celosa? Perdóneme, Carlos. No cualquier persona, solo le pongo otro ejemplo. El señor Hidalgo Tolegui, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que le debe al Instituto de Seguridad Social de la Policía $7 millones. Carta para decirle que tiene que pagar, se la mandó el ISPOL, y lo siguiente era una foto en redes sociales que decía: usted responderá por mi vida porque tengo un carro que me está siguiendo. Perdóneme, cada carro que se moviliza en el país no es de la policía. No era de la policía. ¿Y no tenía placas? Si la policía no tiene por qué enviar un carro. Ok, aclarado me explico, eso no hacemos nosotros. Le dije, dejemos los eufemismos. Usted habló de intereses inconfesables. Confiese cuáles son esos intereses o de quiénes son. Varios intereses que estuvieron detrás del tema del paro, entre comillas. Y cuando digo inconfesables, digo que sus autores o sus representantes no los van a decir. Pero yo sí los voy a decir. Son los intereses de la impunidad del correísmo, como lo he contestado hace un momento. Los intereses que están detrás del subsidio general de combustibles tienen que ver con el contrabando, tienen que ver con el contrabando en las fronteras terrestres y tienen que ver con el contrabando marítimo de combustibles. Y también la gasolina barata, subsidiada en el Ecuador, sirve como precursor de la cocaína, que particularmente mueve esta industria ilegal
en Colombia. Palabras de sus propios ministros. Yo recuerdo que cuando el gobierno tomó esta decisión, Pardo, exministro de Gobierno de Colombia, puso en su cuenta de Twitter: importante decisión del Ecuador que va a tener repercusiones para poder luchar contra el narcotráfico en Colombia. Esas son cosas que no se han discutido sobre lo que ahí sucedió. Y creo que hay un escalón adicional que también debe debatirse, que es si algunos de los participantes, porque fue un proceso complejo, no se puede poner a todo el mundo en el mismo saco, pero algunos de los participantes están cuestionando la democracia, el precio de los combustibles o la existencia del Estado tal como la conocemos. Bien, ya veo por qué no quieren que usted vaya presencial a la Asamblea, como debe ser el juicio político que la ministra de Gobierno ha pedido y que no ha rehuido. Hay una caricatura de Asdrúbal que ilustra muy bien esto, lo puso la página de La Historia ayer o anteayer. Ahí tienen eso, por favor, Verónica, dame una mano. Señores legisladores, no sean gallinas. Mi interpelación tiene que ser presencial. Ok, ya, está claro. Gracias, Asdrúbal de la Torre. Sobre este libro, ayer estaba más ansiosa que yo, Verónica. Tengo su copia, Verónica. ¡Qué emoción! ¿Sabes qué? Yo estaba pensando robarme esta de aquí, pero que vacaciones. te la dedique, a mí me ha puesto un ají aquí. ¿Ok? Ya, está bien, eso es honroso. Después volveremos a ser amigos. ¿Ok? Dame chance, déjame contarle. Esta señora es escritora, da talleres de literatura. Hoy tiene secciones de libros los viernes. Y a ella le intrigaban otras cosas sobre este libro. Por eso se puso a quitarme el mío y lo ha marcado. Y dijo, yo quiero preguntarle a María Paula, a ver, dale. Pero yo quiero preguntarle no como ministra, le quiero preguntar como escritora. ¿Cómo encuentra tiempo? Porque hay un sinfín, una vorágine de actividades, de acciones, de sucesos constantemente en todo este tiempo. Dilo de otra manera, perdón. Usted es ocupado, usted ha descuidado sus funciones por ponerse a escribir esta No, historia. a mí no se me ocurre decir que desocupa sus funciones. ¿Tú no crees que hizo eso? No, yo ¿En no qué rato creo. se pone a escribir esta historia? Por eso quiero saberlo, porque a mí me cuesta un montón y yo no tengo ni el cargo ni la responsabilidad que tiene usted. Ok. ¿Cómo lo encuentra? De ninguna manera habría podido hacer esto sola. Amelia ha hecho un trabajo extraordinario, es lo primero que tengo que decir. Luego, también tengo que decir que lo terminamos y que la última revisión fue este fin de semana. Qué increíble. Este fin de semana fue la última revisión, este fin de semana pagábamos los derechos de las últimas fotos y probablemente Amelia les contará en algún momento, pero ya habían días en donde yo me llevaba una copia y entonces en el borrador en el que yo tenía, le ponía a Amelia en esta parte, así en esta página, en este lugar, por favor pon lo que te estoy mandando en el mensaje de WhatsApp de las 21:40. Y entonces en el WhatsApp le escribí el párrafo. Pero mayoritariamente, ¿quién lo hizo? ¿Usted o Amelia. Ella siempre me reprende cuando yo digo que ella ha hecho la mayor parte del trabajo. Ella me dice, esto es un mano a mano, pero no, Amelia, además porque hacer un libro implica muchísimas cosas. Correcto. Son revisiones de estilo, son revisiones de forma, de estilo, es diseño, todo. son las fotografías, son los permisos, el ISN, y eso es un trabajo aparte. ¿Sabe qué? Paula, Una felicitación por la edición, porque es un libro casi de bolsillo, es una excelente calidad de impresión, pero hay una cosa, yo estaba buscando y no dice la editorial. ¿Quién lo imprimió? Pero si ves que si te interesan las cosas literarias. Tú me has embarcado en esta cosa. ¿Quién le financió, quién editó, quién hizo todo ese trabajo? Buena. Porque no es tan fácil. Nosotras lo hicimos. ¿De Le puedo qué? decir, ¿De sí, dónde? es una edición pequeñita, son pocos libros, ¿Cuántos tirajes los estamos vendiendo, creo que tenemos en este momento 2.000, 2.200. No es tan ¿Cuánto cuesta? poquito, 2.000. Los estamos Un tiraje de vendiendo 2.000, no está- $15 y está en Amazon también. En Amazon me parece que Ahí cuesta cuesta 12, 8. 8.99. No, 6.99, perdón. Yo me lo bajé de ahí. En Kindle me parece que tiene un precio y en Amazon algo ¿Qué es diferente Kindle? por sus reglas. Otra plataforma ¿Qué de es lectura. Kindle? Son unas como, en vez de tener ¿No es esto, donde un yo iba al iPad. jardín de infantes cuando tenía 5 No, Ahí está, mire, en Kindle. Mira, ahí está. ¿ves? Eso. Pero es como Ah, que Kindle. tuviera un iPad, Perdón, pero ya. Ya, Sí. oí Kinder. No, a mí no me gusta, a mí me gusta así en físico, tocar Bien, los libros. los libros. Ok. Ya, ¿por qué no dice la imprenta? No tiene si tiene imprenta, no tiene editorial. No hay una casa editorial que lo imprimió. O sea, ustedes asumieron toda la edición, ustedes. Sí, No, yo creo que por seguridad no dice la imprenta. también. Está bien. Si saben dónde lo imprimieron, van a quemar la imprenta. Claro. Sí, Ahora, han acosado
a Mónica Librerías, de a Mónica Varela de Rayuela, la- increíblemente el día acusar? de ayer, a Mónica Varela de Rayuela, que es una de las La librerías de que la lo está librería Quito, vendiendo. la que está cerca del colegio alemán. Es- Mónica Barea de Librería Rayuela No puedo ha creer. puesto este libro y lo ha promocionado. Y Mónica Simplemente Barea, hay dijo, que ya decir, llegó, dijo, ya llegó. pero yo quiero aportar algo más adicional de eso, porque Mónica Barea ha tenido la equidad de publicar este libro escrito por nuestra ministra de Gobierno y también un libro que sacó Vargas Isa, Que se llama... Estallido. Estallido. Ella ha puesto los dos. Qué bueno que lo dices, qué entonces bueno que lo dices. es interesante porque ella es una librera independiente y tiene derecho a dar varias opciones a su público. Y ha recibido un acoso por redes, un acoso desde diferentes frentes, gente amenazándola, gente diciéndole nunca más voy a ir a comprar, voy a ir a atacar tu librería. Y entonces no Qué les bueno da que lo libertad aclara. de ¿Por qué solo te expresión. motivas así cuando hay libros? ¿Qué quieres que te diga? Pero otra pregunta que Si ves quise- que complicadas son ustedes, ¿no? Así, ¿Qué? así ¿Ya? tiene que ser, es que los Así libros tiene son que un ser, mundo ok. aparte. Este no es su primer No. texto. Ahora, ¿qué pasa cuando usted es una escritora investigadora y ahora que en este libro usted es partícipe? Hay una diferencia. ¿Qué? Sí, y desde... Protagonista de y, esta y vaina. esa fue Correcto. esa fue una conversación, una discusión con Amelia, porque yo le decía, para mí, ¿en qué persona lo escribimos? ¿No? Lo escribimos diciendo nosotras hicimos o yo hice, o una crónica en tercera persona. Así fue como optamos porque esté escrito ¿Amelia está el libro. aquí? Amelia está aquí en ¿No te Guayaquil, acompañó pero esta no mañana? está aquí esta mañana. Tienes que entrevistarla. Sí, no, yo aparte, quiero por conversar. Qué favor. pena, le iba a hacer pasar. Y ya, y la última de improviso. pregunta, porque yo sé que también nos está esperando Yolanda. Sí. Hay muchas fotos y hay muchas información, pero aquí hay una foto donde está Jaime Vargas diciendo el 10 de octubre, señores de la Policía Nacional, únanse al pueblo, carajo, no cumplan las órdenes de ese traidor. Señores de las Fuerzas Armadas, quítenle apoyo a ese patojo de mierda. Y está aquí tal cual, yo lo he leído. También están las fotos de los Pusimos el periodistas. video el otro día para recordar Si quién es todo el individuo. esto es real, está fundamentado, hay fotos y tal. Fue ¿por qué- televisado. ¿Por qué siguen libres? ¿Por qué se pasean? ¿Por qué se inscriben para candidatos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa Porque eso? regresan a celebrar lo que hicieron. ¿Por qué usted lo permite? Pero ¿Cómo se por qué sí? No sé. yo, así como todos los autos sin placa, yo soy la responsable de cualquier persona que circule por el país. Todo el mundo tiene derecho a circular por el país. No me cambie la historia. Le preguntó otra cosa. No es lo responsable. por qué permito? Le pregunté, sí, Esta y gente usted mismo que acaba de está- identificar una cosa que hoy entendía en su dimensión, que ellos atentaban contra institucionalidad del Estado. No, era más que un golpe de Estado. Y siguen A esta libres. gente que ha dicho lo que aquí consta, como dice ella, siguen libres. La justicia es la encargada de ¿Y decidir por si qué no una insisten persona ustedes está con la libre o no. justicia, señora fiscal? ¿Qué fue? Nosotros no hacemos eso, Carlos. ¿Por Miren, qué? le voy ¿Eso a es poner una intervenir en la diferencia. justicia? Probablemente ¿Reclamar sí. justicia? O sea, se Probablemente. fueron al otro lado. Hay que de mirar- ordenar a expectar. Hay que mirar cuál es exactamente el límite en estos casos. Solo les hago memoria de algo, el 30S. El gobierno de Correa hizo una comisión especial, conformó su propio mecanismo de Ella no ha investigación, pedido eso, yo su no he propia pedido teoría. eso. No me cambie Pero la lo que- historia lo así, que porque cuando entonces usted dice nos hace es parecer correcto. irracionales. ¿Cuándo se Yo no he podría pedido tomar? eso, Pero yo esto- no le he pedido que insista. ¿Cuándo se puede tomar una medida para que esto no se demore tanto como el 30S que recién hace poco ¿Qué es lo se que tomaron nosotros medidas? como policía podemos hacer? ¿Qué? Aportar con evidencias, si es que existen nuevas evidencias al proceso. De lo que sucedió esta semana en Quito, se levantaron partes policiales del comportamiento de varias personas, algunas de ellas tienen abiertas investigaciones en la justicia y esos partes se vuelven a entregar. La policía detiene a personas en dos casos, en flagrancia ¿Ya? o cuando hay una orden de juez. Es decir, cuando yo veo que se comete un delito o cuando un juez me ordena detenerlo. Porque lo que yo temo como ciudadana es que todas estas personas que gestionaron este ataque, como usted lo ha llamado, luego busquen una candidatura, un puesto de poder para justificarse y cubrirse. Pero yo voy un poco más allá de eso. Perdón, no, usted es abogada, sabe Mi- que hay un tercer caso más de que la policía puede detener por 24 horas para investigación. Con orden de juez. Ok, la piden, los detienen para 24 horas por investigación. Con orden de Con juez. todo lo que ustedes tienen acumulado, no solo en este libro, el juez debe ordenar que la persona se vaya a prisión y empiece un proceso. ¿Por qué no hacen eso? El juez es el único que puede ordenar. ¿Lo han incluso pedido al juez? las 24 horas. No, nosotros no podemos pedirlo. La fiscalía tiene que pedirlo al Exactamente, juez. la policía no lo pide. ¿Y no Es le la han preguntado a la fiscalía. fiscalía por qué no piden a un juez esto un No. año después? Somos muy cuidadosos con eso. ¿Cuidadosos o temerosos? No, cuidadosos y respetuosos de la distancia y de lo que corresponde Pero en eso es cada pasar caso. el florón. No es mío.
es de la Fiscalía. Pero déjeme ir un poco más allá porque creo que esta pregunta sobre el mensaje de impunidad es la pregunta central también en mi juicio político. Hoy lo va a calificar la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización va a calificar un juicio político contra mí por el uso de bombas lacrimógenas. Cuando vemos todo eso, mi pregunta, y es la pregunta que yo les haré a los legisladores, interpelantes y a quienes firmaron el juicio político, porque no lo tengo claro todavía, es si estoy siendo llevada a juicio político porque la policía actuó con exceso de fuerza o con muy poca fuerza. Porque al leer el documento del juicio político, eso no queda claro. Ambas respuestas creo que pueden ser muy graves si es que la Asamblea da ese mensaje al país y a la policía, porque yo me iré del Ministerio de Gobierno en 20 días, en 30 días o en 5 meses. Pero ¿cuál es el mensaje para la policía si soy censurada por usar bombas lacrimógenas? Que fueron un exceso, es decir, que la próxima vez que suceda algo así, ¿qué tiene que hacer la policía? Decirle a quien está prendiendo la Contraloría, por favor, apáguela. O la próxima vez que suceda algo así, la policía tiene que usar fuerza mucho más alta, mucho más intensa que la fuerza disuasiva. Bueno, si hace la pregunta en público y tengo que contestarlo yo, lo segundo. Lo importante, Tania Tinoco se refiere a esto, un tuit reciente, de esta madrugada. Tania no duerme tampoco, sigue acostumbrada a Telemundo. Dice, el uso de la fuerza, cómo, dónde, por qué, debiera ser tema de debate en la Asamblea. El juicio político contra la ministra María Paula Romo debiera servir para esa discusión que es importante para todos y normarlo, más allá de si las bombas lacrimógenas de octubre de 2019 estaban caducados. Ahora, usted es llevada al juicio político por eso, porque usó bombas lacrimógenas caducadas y nunca ha dicho que no sea cierto. Punto, se acabó. Así es. No, además he O sea, dicho que admitió es que cometió cierto. un delito. No es un delito. No es un delito. ¿A qué es usar bombas lacrimógenas caducadas Las con lo bombas- que eso provocan en la gente? ¿Qué provocan, Carlos? ¿No ha visto usted el instructivo? No, para nada. Las bombas lacrimógenas caducadas, porque no es exactamente caducar, es que tienen una vida óptima de uso. Cuando pasa la vida óptima de uso, son menos tóxicas. Y la toxicidad de las bombas lacrimógenas es toxicidad permitida. Lamentablemente sí, afectan, ¿no es cierto? Te hacen sentir mal, te inflaman las mucosas. Se usan para disolver una manifestación, porque ¿cuál es la otra opción? ¿No disolverla o disolverla con más fuerza que una Qué bomba pena, la lacrimógena? norma internacional de derechos humanos dice No, que es, no no, se pueden existe usar esa, caducadas. no existe esa No, norma. se la está Carlos, inventando no existe. Roberto Gómez. Sí, señor, Ya, como ahora- muchas otras cosas. Ya, la otra cosa, este juicio tiene que ser, ¿sabe cuál me recuerda? Guardando las dimensiones y no se envanezca. El que le hizo León Febres Cordero a Carlos Feroblum cuando usted no nacía, y a mí me tocó cubrir en vivo con Iván Oña en 1981. Lo otro, se ha probado que lanzaron bombas lacrimógenas donde habían niños, familias de indígenas retenidos y guarecidos, como en la Universidad Católica y en la Universidad Salesiana, que queda, todavía me acuerdo de Quito, de la Ventimilla y 12 de octubre. Así es. ¿Y eso? En un caso, una bomba en una persecución, que es lo que hemos averiguado, en una persecución la primera noche, la noche del 9 de octubre, la primera noche de violencia en esa zona. Inmediatamente pedí a la policía que no se acerque a esa zona, porque en efecto habían personas, niños, mujeres que estaban acampando ahí. Luego eso se trasladó al arbolito, por eso la policía ya dejó de entrar al arbolito, ya dejó de acercarse a la Contraloría. ¿Para qué fue usado eso? Para prender la Contraloría, Carlos. Pero aún así yo le quiero mostrar la hipocresía de mi juicio. Si un policía lanza una bomba lacrimógena al patio de la Universidad Salesiana, es culpa de la ministra Romo. Si es que un policía rescata a la hermana de Ender Valencia, qué excelente la policía. El error de cada individuo, no, perdóneme, el error de cada individuo contra ¿no? secuestradores, el el error, otro está haciendo una represión irresponsable. yo creo que en ambos casos la policía está actuando y tiene su mérito. A lo que me refiero es a que cuando un individuo de los 52,000 que conforman la policía comete un error, la responsabilidad es mía. Y cuando ese mismo individuo comete un acierto, la felicitación es de la policía. ¿Sabe que esto es todo consecuencia de su indelicadeza porque usted no renuncia? Debió haberse ido entonces, debió haberse ido cuando pasó lo de Puná o Pozorja. ¿Dónde fue que quemaron a dos presos? Pozorja. Debió haberse ido cuando el incidente de la chica en Ibarra, debió haberse ido en octubre, debió haberse ido cuando la Asamblea dijo casi por unanimidad que no confiaban en usted. Y usted se queda. Es su culpa. No, esa es su opinión, que yo tengo que irme cada vez que las cosas se ponen complicadas. No creo que... No es no cada sé. vez que las cosas se ponen complicadas. Yo no me voy cuando las cosas se ponen complicadas.
Te cuento un caso que Roberto de un Barreiro era ministro de gobierno de Jaime Roldós. Un policía se equivoca y mata a Patricio Germán. Yo estaba cubriendo como reportero eso, frente al Colegio Mejía. Le vuela la cabeza, entran a Patricio Germán al dispensario de salud, ahí mismo lo operaron, es la primera vez que me toca ver una cosa así. Cuando hacen una autopsia, no sé por qué la hicieron allí, pero la hicieron allí y yo grabé esa cuestión. Y te abren el cerebro acá y como una tapa, te abren así. De noche, Benjamín Ortiz Brennan, que era mi director, pidió la renuncia del ministro de gobierno. Él no había disparado. Al día siguiente renunció. Así es, durísimos casos. ¿Y? No se parecen a ninguno de los que yo he manejado. Lo de la chica de Ibarra, hora y 15 minutos. ¿Dónde estaba el comandante, la ministra de gobierno que no supieron decirle a la policía? Al menor conato que el tipo empiece con la primera cuchillada le disparan. El tipo la estaba acuchillando, los policías estaban a 2 metros y no disparaban. Carlos, de nuevo, en el caso de octubre, que creo que también es importante y lo decimos en el libro, no hay una sola persona que haya muerto como consecuencia del disparo de un arma de la policía. A pesar de lo que sucedió, jamás la policía salió con sus pistolas. ¿Por qué? Porque lo manejamos siempre como un tema de orden público. Sobre el caso de Ibarra, por el que, por cierto, fui llevada a juicio político ya. Y la Asamblea y la Comisión dijeron que no había responsabilidad política, demostré que había hecho la policía en ese momento, comparecí al Pleno de la Asamblea por ese caso, un caso delicadísimo. La policía jamás había tenido un caso en donde en su presencia una persona sea asesinada en un conato de violencia intrafamiliar. Atendemos miles de casos por año, miles de casos por año. En ningún caso se había producido algo así. Hoy la policía ha cambiado sus procedimientos y cuando atiende un tema de violencia intrafamiliar, lo primero que hace es separar a las personas, revisar que no estén armadas. Cambiamos procedimientos, fue un terrible caso, un caso durísimo, pero de ninguna manera cada uno de esos casos se convierten en responsabilidad del ministerio. Y esa es la diferencia. La distinción es, hay una práctica sistemática, hay una negligencia sistemática, hay una falta de formación o un incidente puntual. Bien. Significa que el ministerio no hace nada. ¿Qué ministerio no hace nada? El día de ayer cumplimos 28 toneladas adicionales de captura de narcóticos 1.2 en Manabí. comparado con el año pasado. Más. 28 extras. Y no se ha acabado este año. No se ha acabado el año. 28 extras con el mismo periodo del año pasado. Okay. Le voy a decir algo viéndole a la cara. Porque usted dijo que en 20, 30 días o 5 meses se va. Yo creo que por el manejo de octubre usted debe ser premiada, no enjuiciada políticamente. Creo que el tino con que lo hicieron, la resistencia y el talante que demostraron, y usted en particular, evitó que esto culmine como lo que querían, como una masacre y una confrontación. Por otras cosas, yo si fuera presidente, le habría pedido la renuncia. Por otras cosas, creo que usted debió irse. Por otras cosas, creo que debió haber sido enjuiciada como trataron. Por lo de octubre, es una infamia enjuiciarla. Si la Asamblea lo hace, consagra una injusticia, y a esta señora le pone otra condecoración. Porque una Asamblea así desprestigiada, qué bueno que me quieran echar a mí. Y además, por eso, qué coraje la señora les pide, tengan los pantalones, para no ser machista, las faldas, de decírmelo cara a cara. Así que ténganlos. Y se lo he dicho a Roberto Gómez cuando hemos conversado de paso. Tipo muy valioso y de primera. ¿Ya? Esa es mi opinión, en su cara, delante de ella. Cuando hay que apoyar a alguien porque hace lo correcto, hay que decírselo. Y no cuando se fue a hacer el editorial a la ministra de gobierno, no. He aprendido en 45 años en mi profesión que a tiempo y en vida hay que decir ciertas cosas buenas, así como todos los días y en vida también criticamos lo malo. Yolanda, tú concluyes. Bueno, sí, sobre este mismo tema, el juicio político, sinceramente, y perdón que hable en primera persona, pero yo creo que las causales son irrelevantes. Usted es una política sagaz, fogueada, ha atravesado la peor tormenta y en el cargo más difícil. Frente a usted, los asambleístas ya pudieran parecer niños de pecho. Sin embargo, por el timing, por las fuerzas políticas preelectorales, su suerte está en manos de ellos. ¿Ha hecho usted estos cálculos? ¿Usted puede prever cuál va a ser el final de este juicio y cuánto será sacrificada? Gracias, Carlos, por su comentario, por sus palabras. Gracias, Yolanda. El juicio se califica hoy, así que en los próximos 10 días vamos a saber si la comisión encuentra méritos en el uso de bombas lacrimógenas
No he hecho la cuenta de los votos, creo que la Asamblea está en un momento que es difícil hacer previsiones, va a estar muy marcado por el tema electoral. Y precisamente porque va a estar muy marcado por el tema electoral, creo que debemos ser cuidadosos con el mensaje que se envía como consecuencia de este juicio político, porque al final del día es un pretexto, pero el mensaje es para la policía, es para los violentos y es para los millones de ecuatorianos que queremos vivir en paz. ¿Usted cree que a la Asamblea le importa el mensaje que pueda estar enviando o los intereses que priman en este momento por el mismo timing que le comentaba? Espero que a la Asamblea le importe. Creo que en la Asamblea hay personas que no tengo ni que mencionar y que creo que los adjetivos sobran, pero también hay personas muy valiosas y hay personas que han apoyado cosas prioritarias para el país en los días más duros. También estamos hablando de una Asamblea que no se trepó en lo que sucedía en octubre para tratar de sumarse a un golpe. Ojo que esto también pudo haberse dado y la Asamblea no lo hizo. La Asamblea también ha mirado, algunos de sus integrantes, han mirado también las dificultades que hemos tenido que atravesar y han respaldado la democracia. Confío que ese número sea todavía más grande que aquellos que son capaces de prender al país para quedarse en la impunidad. En este momento lo que se está analizando es precisamente el tema de su participación en los hechos de octubre y este tema de la caducidad o no de las bombas lacrimógenas. Sin embargo, Roberto Gómez está intentando que también se incluyan los temas del reparto de hospitales y de ¿cómo se llama?, de puestos dados a los asambleístas para que ellos puedan poner en diferentes lugares públicos. ¿Usted cree que esto se va a lograr? ¿Roberto Gómez podrá lograr ese propósito? Permítame responderle en puntos. En primer lugar, el legislador es tan cínico que ha usado como ejemplo el caso del Hospital de Pedernales, que es un caso en el que yo denuncié a Mendoza y su combo. Así que está mezclando cosas que no se pueden mezclar y confundiéndome, creo yo, que de manera intencional, entre denunciante y denunciada. En el caso del Hospital de Pedernales, se lo recuerdo al legislador y a quien sea necesario, yo lo denuncié y lo he demostrado incluso en el proceso penal que ya terminó en su etapa de instrucción. Los juicios políticos tienen un procedimiento y unas fases. No se añaden causales enviando un nuevo documento y diciendo ahora juzguémosle también por A, por B, por C. Y ellos lo saben. Pero no tengo problema en responder cualquier cosa sobre la que me pregunten. Por supuesto que responderé lo que sea necesario. Pero el único juicio político que tengo es por bombas lacrimógenas. ¿Y por qué la beligerancia manifiesta de su parte contra sus interpelantes? ¿Perdón? Esta beligerancia, lo que han dado en llamar a los asambleístas una provocación de su parte al exigir que el juicio sea presencial. Yo no creo que es beligerante. Yo he mandado una carta corta pero muy comedida, diciendo que yo le pido al presidente de la comisión que exija a mis interpelantes que estén presentes. En primer lugar, porque no estuvieron presentes en el primer juicio que me hicieron. Ni siquiera fueron. No había COVID. No fueron. Ahora, con COVID, yo creo que algo que es importante es que ciertas cosas se puedan hacer en presencia. Pasamos ya meses de confinamiento. Yo nunca. Yo he tenido responsabilidades muy fuertes también en este periodo. Y ese momento ya pasó. El Ejecutivo también tiene teletrabajo. La policía no. El Ministerio de Gobierno tampoco. Muchas de las cosas las estamos haciendo presenciales. Hoy en este set estamos las personas aquí. Creo yo que es posible y que es correcto que optemos por eso. Sí, yo estoy siendo llevada a juicio por enfrentar las cosas, por enfrentar los problemas, por enfrentar las personas, y así soy, así que me gustaría también enfrentar a mis interpelantes y que tengan el valor de decirme lo que se pasean por los medios de comunicación diciendo. Lo suyo no es un pedido, una solicitud, una sugerencia, es una exigencia que usted pide que se haga, ¿verdad? Usted siempre puntualiza que el gobierno no tiene ninguna injerencia en los otros poderes del Estado. ¿Esto no sería una contradicción? Usted aquí sí está de alguna manera haciendo una exigencia directa. Por otro lado, ¿qué pasa si se niega? ¿Usted no asistiría al juicio? ¿Qué pasaría? No, yo voy a comparecer en cualquier modalidad. Yo voy a comparecer en cualquier modalidad, en cualquier lugar,
a responder cualquier pregunta porque ese es mi deber y porque así soy. Yo no le quito el cuerpo a nada, yo no rehuyo a mis responsabilidades, yo no me doy las vueltas, yo enfrento. Y precisamente eso es lo que les pido. Enfrenten como yo, salgan como yo, díganme. Tengan el valor de asumir lo que dicen. Renuncien a su inmunidad para acusarme de delitos. Creo que eso es lo que merezco. ¿Por qué? Porque así actúo yo también. Y eso es simplemente lo que les he planteado. El juicio lo ha contestado ya el presidente de la comisión, será telemático. Yo me presentaré en la modalidad en la que sea requerida a mi cuarto juicio político y mi comparecencia número 40 en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, ministra. Seguimos con Gracias, Carlos Yolanda. Buen para día. analizar esta entrevista. Le agradezco igual, señora ministra, no solo por dar la cara, sino por parir este libro. Y es un motivo de festejo. ¿Saben cuál? No lo lograron. Pero solo esa vez, no lo lograron. No consiguieron la impunidad que querían y acabar con lo que describió la ministra de Gobierno como la institucionalidad del Estado. Diré yo, la poca institucionalidad democrática que ha logrado reconstruir este Estado. Cambiamos de tema cuando volvamos. Será sobre reclamos sindicales y laborales con Mesías Tatamuez, líder del FUT. Son las 6:58, hemos hecho 45 minutos, pero creo que han valido la pena. Cantidad de reacciones, comentarios, pedidos, críticas, reclamos y apoyos. Se los agradezco de verdad.